Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere y el día de hoy preparamos un video para hablar acerca de los errores lingüísticos más comunes que comete la gente al hablar y al escribir. Y nos dimos a la tarea de preguntarle precisamente a la gente cuáles creen que son estos errores más comunes. Y vamos a ver qué nos dicen la gente en este Vox Populi para poder elegir el top 5. 5 errores de ortografía más comunes. Primero, el uso de las tildes. No es lo mismo decir te gusto a te gustó. Cambia absolutamente todo el sentido de tu pregunta. Segundo, el uso de las comas. No es lo mismo decir si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer estaría de rodillas, a decir si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, estaría de rodillas. La coma puede cambiar absolutamente todo el sentido de la frase. Tercero, ahí, ahí y ahí. Ahí con H al principio es del verbo haber. Ahí con H intermedia es de posición geográfica. Y ahí es una exclamación. Cuarto, hecho y hecho. Hecho con H al principio es de los actos que suceden o de las cosas que acontecen. Hecho sin H es del verbo echar. Yo echo la ropa a lavar o echo un volado. Y por último, cuando la Z cambia a C. Muchas veces las palabras que terminan en Z, al hacerlas en plural, cambian a C. Como por ejemplo actriz cambia a actrices, luz a luces, y entre algunos otros ejemplos. Considero que uno de los errores más comunes al hablar es cuando la gente agrega la S al final de la palabra. Por ejemplo, cuando dicen trajiste o viniste o corriste, cuando le agregan la S. Otro error muy común que he escuchado es, por ejemplo, cuando le agregan la N también al final de la palabra que dicen, por ejemplo, decir nadie vino a la fiesta. Y otro error muy común que he escuchado más que nada en las presentaciones orales es cuando la gente dice más sin embargo. ¿Por qué? Porque se escucha como muy redundante, entonces son conectores que tienen el mismo significado. Entonces al incluirlos los dos en una misma oración se escucha muy redundante. Y por otro lado, en el ámbito de la escritura, he visto mucho en Facebook, que creo que es uno de los errores más comunes, cuando la gente escribe ay, ahí y ay, porque siento que aún no se tiene tanto el significado de esas tres palabras, que sus significados son completamente distintos. Entonces sí es un error que veo muy seguido en Facebook. Y el último error que he visto es, por ejemplo, cuando la gente escribe la palabra a veces. He visto casos que la gente lo escribe con H y con B. O sea, que lo escribe junto y que, por ejemplo, es H-A-B-E-C-E-S. Entonces, pues no se escribe así, es a veces, dos palabras distintas sin B. Hola, estas son 5 palabras o 5 errores comunes que cometemos al hablar. La primera palabra sería andábanos en lugar de andábamos. La segunda palabra sería aiga en lugar de haya. La tercera sería anca, por ejemplo, andábamos anca mi abuela en lugar de decir andábamos con mi abuela. La cuarta palabra sería fuiste, fuistes, que lo correcto sería fuiste, o todas aquellas palabras que al final le agregan una S como fuistes, venistes, etc. Y la quinta y última palabra sería abájate en lugar de bájate. Pues los errores lingüísticos hablados más comunes que yo considero es poner la S en los verbos al final, por ejemplo, fuistes, venistes, o la N en lugar de la M para íbamos, que dicen íbanos. Referirse a la frase lo que viene siendo cuando están buscando especificar algo, por ejemplo, lo que viene siendo en la avenida Gonzalitos. Eso se me hace un error lingüístico muy frecuente. Y creo yo que por ejemplo, también aiga en lugar de haya. Creo yo que esos son los más comunes desde mi punto de vista. 5 palabras mal dichas. No se dice aiga, se dice haya. No se dice venistes, se dice viniste.
No se dice en veces, se dice a veces. No se dice se me afigura, se dice se me figura. No se dice en base a, se dice con base en. Los errores más comunes que la gente en los que cae cuando habla y escribe son, por ejemplo, decir nadie, dijistes, juntastes, que le pone una S al final, en veces. Entonces son los que yo creo que en la generalidad la gente utiliza. Entrastes, subistes, bajastes, todos esos que se van pasando de generación en generación y que no es porque no sepan, sino que si así lo dicen sus padres, pues ellos también caen en el mismo error. Bye. Los errores lingüísticos escritos más comunes que creo es confundir, por ejemplo, el haya y el allá, uno del verbo haber y otro de especificar un lugar, o la confusión entre hay de haber, ahí de un lugar específico o hay de expresión de lamento. También es frecuente que las confundan. Escribir hola sin H o haber sin H. También, por ejemplo, que escriban que con K. Y expresiones informales como LOL o cosas así que se usan en un lenguaje cotidiano, ponerlas en escritos formales me parece que es cada vez más común y lo considero un error lingüístico. Y creo yo que esos son los más comunes desde mi punto de vista. Hoy les voy a hablar sobre las palabras y los errores ortográficos más comunes de la mayoría de la gente al escribir o al hablarlo. Como primer número creo que es el de agregar a las palabras, agregarle la letra S al final. Por ejemplo, escribiste, pues escribistes. Dijiste, dijistes. Escuchaste, escuchastes. Sin necesidad de agregarle la S al final. Creo que también las palabras a las cuales se les cambia la M por la N, sin necesidad de hacerlo. Como por ejemplo las de íbamos, pues íbamos, lo cambian. Las palabras que cambian por la S y la C, las palabras más comunes que creo que no son necesarias, la gente pues lo mata. Hola, estos son 4 errores comunes al hablar. Decir redundancia cuando es redundancia. Fuistes en lugar de fuiste. Campeón en lugar de decir campeón y haiga en lugar de decir haya. Creo que algunos de los errores más comunes que comete la gente al escribir en español es confundir la correcta escritura de algunas de estas palabras. Por ejemplo, hay, ahí y ay las escriben incorrecto. También la palabra as con Z o con S la escriben incorrecto. También la palabra por qué y por qué las escriben separado o junto en situaciones incorrectas. También, por ejemplo, la palabra cayó las escriben o con doble L o con Y a veces en momentos incorrectos. Y también una que confunden mucho es la palabra haber, ya sea haber o a ver. Muy interesante todo lo que nos dijeron las personas que participaron en este Vox Populi. Y pues vamos a tomar en cuenta lo que ellos nos dijeron para elegir el top 5. El número 5 se lo lleva la palabra haber y haber, que son dos significados completamente diferentes, ya que haber es de tener en existencia y haber es haber, del verbo ver, ¿ok? El número 4 lo obtuvo el uso de las palabras hay, ahí y ay, que son también 3 significados completamente diferentes, ya que hay con H, A, Y significa que hay en existencia también, ¿ok? Que tenemos algo nosotros, hay algo. El uso de ahí significa que está señalando un lugar y el uso de ay es una expresión, como cuando algo te duele o si te pegaste y dijiste
se lo lleva la palabra aiga, que no existe. Lo correcto sería decir haya. Y al momento de escribirlo se escribe con H-A-Y-A. El número 2 lo tiene el uso de la letra N cuando es completamente innecesario. En palabras, por ejemplo, como andábanos, estábanos o nadie, que no va al final de la palabra. ¿Ok? Se dice nadie solamente. Y el que se lleva la corona en esta ocasión es el uso de la letra S al final de las palabras, que también es completamente innecesario. Por ejemplo, al decir fuiste, trajiste o dijiste. Es el número 1. Para nada estoy diciendo que ninguno de nosotros tenemos derecho a equivocarnos. Claro que sí, porque de hecho muchas veces nos equivocamos por tener errores de dedo al escribir rápido. Pero es muy importante tener en cuenta que si nosotros no hacemos conscientes de nuestros propios errores, algunas ocasiones nuestro mensaje puede llegar de la manera incorrecta y entonces vamos a dar mala información o la pueden interpretar de una manera distinta a lo que realmente queremos decir. Entonces vamos a ver cómo se ven realmente nuestros errores en redes sociales, en anuncios, etcétera, para que ustedes se den cuenta cómo es que se ve cuando escriben. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos que dice que fueros una semana antes, semana con C. O mañana a las 2 de la tarde ya no voy, con mayúscula y con acento en la I y con I latina. Luego tenemos aquí que dice soy nacido con S, y aceptarme, saludos desde Ciudad Juárez. Aceptarme también con S, what? Y Juárez sin acento. Luego tenemos aquí que dice si ahí sol, ahí playa, y si ahí playa, ahí alcohol. Este es un error muy fuerte porque lo cometió en toda la oración. Vamos a ver otro. Aquí dice así dejémoslo, con H, con C y sin acento. Todos los errores en una sola palabra, tan pequeñita. Tenemos aquí también que por mí, ¿qué? Ni siquiera lo entiendo. Nos vamos a vivir allá. En lugar de allá. Y luego tenemos este, donde es un anuncio donde se solicita personal. Solicita con S y es un letrero muy grande. Es una manta grande que está pues obviamente fuera de un negocio. Y la verdad es que se me hizo muy gracioso, aunque probablemente no sepan cómo se escriba o lo escribieron muy rápido que no se percataron de este error. Pero dice, Mela, pasé súper en el agua azteca potosina. En lugar de la Huasteca Potosina, es la agua azteca potosina. Tal vez ese es otro lugar. Y bueno, este es un error que realmente yo creo que fue un error de dedo, pero estaba en la clínica en donde se va a donar sangre. Y dice, ¿por qué donar sangre? Por solidaridad. Ni siquiera sé si lo dije bien. Solidaridad. Sí, así está escrito. Y pues realmente supongo que quisieron decir solidaridad. Y luego aquí dice, no nos obliguen a robar. Hashtag todos unidos. Obliguen con H. Y pues aquí un error que obviamente les costó mucho, hasta dolor, es un tatuaje que dice, nadie es perfecto. Definitivamente esto es verdad. Nadie es perfecto, ni la persona que lo tatuó, ni el que le dijo a la persona cómo se lo tatuara. Entonces, pues hay que tener cuidado, porque imagínate que te hagas ese tatuaje y te quede para toda la vida, pues qué feo, ¿no? Y tenemos otro error que dice, si llevas puesto un cubrebocas, ¿por qué te importa que yo no? Tu cubrebocas funciona, ¿no? Sin embargo, el llevas lo pusieron con B.
Y así nos vamos a encontrar bastantes errores que vemos en las redes sociales. Es muy común reírnos como lo acabamos de hacer ahorita, pero realmente es una presentación que tú das. Vuelvo a repetir, no está mal que de vez en cuando nos equivoquemos, pero necesitamos ser conscientes de estos errores para evitar cometerlos. Por lo general los errores los cometemos porque nuestros antepasados, hablando de a lo mejor nuestros papás, nuestros tíos o nuestros abuelitos, en algunas ocasiones hablaban de esa manera y es una manera en la que a nosotros se nos queda grabado. Pero ahora que tú estás estudiando y que sabes que son errores que no debemos de cometer, necesitamos trabajar para poder mejorar nuestro léxico, nuestra manera de escribir y nuestra manera de hablar. Porque próximamente tú vas a ser un profesionista y es muy importante tener